Buenos días, amigos y amigas de las mil caras. Hoy tengo un tema que es como un poco tabú muchas veces y es el tema de la ansiedad. La mayoría de las personas que tenemos esclerosis múltiple, bueno, casi la mayoría de las personas, lo dejaríamos así, han tenido ansiedad en algún momento de su vida. Pero cuando tienes esclerosis múltiple hay varias fases en las que uno siente o puede sentir ansiedad. Mira a ver cuál de estas 6 por lo menos que voy a contar te ha pasado, que probablemente si haces un poco de memoria estés en alguna de ellas. Una de ellas, la primera normalmente que se tiene, que no tiene todo el mundo. A mí, por ejemplo, eso no me pasó y a mucha gente no nos pasa o no les pasa porque tenemos una mera ignorancia de lo que va a pasar. No nos lo esperamos, nos pilla absolutamente por sorpresa. Simplemente tenemos unos síntomas raros y ya. Y eso es una ansiedad anticipatoria, digamos. Es decir, uno se está encontrando raro, le han hecho unas pruebas y entonces, antes de que lleguen esos resultados, nota como una cierta ansiedad, como una cierta incertidumbre que le tiene durmiendo mal, sintiéndose mal, todo eso por la preocupación de lo que vaya a pasar. Una vez que hemos recibido el diagnóstico y demás, digamos que puede haber una fase que llamaríamos ansiedad inicial, ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a ocurrir? ¿Qué es esto que está pasando? No comprendo. Esa ansiedad que nos provoca el pensar la incertidumbre, casi siempre la ansiedad es por incertidumbre, por exceso de preocupación por el futuro. ¿Y eso qué vamos a hacer ahora? Toda nuestra vida iba de una manera y ahora de repente hay este diagnóstico, todo cambia y no sabemos qué va a pasar. Otra de las cosas que suele provocarnos bastante ansiedad, a esto sí me uno porque a mí esta me dio bastante guerra, es el tema de la ansiedad relacionada con los tratamientos modificadores. Porque si a uno le dicen, tómate un paracetamol si te duele la cabeza, eso no suele dar ansiedad. Pero cuando te dicen, te vamos a poner un tratamiento modificador para la esclerosis múltiple, que puede ocasionarte todos estos efectos secundarios y que además puede que no te haga nada o puede que la enfermedad siga avanzando y sobre todo que uno se plantea, esto será bueno para mí, me parará la enfermedad, ¿qué me va a producir? ¿Se me va a caer el pelo? ¿Me van a dar picores? ¿Voy a tener malestar? Etcétera. Esa ansiedad a la hora de empezar a ponerse un tratamiento y a la hora, en siguiente lugar estaría la ansiedad. ¿Estás seguro que te ha pasado? La ansiedad por la progresión, la posible progresión, ya no sé hablar, progresión de la enfermedad. Es decir, noto alguna sensación extraña. Esto es muy habitual al principio, sobre todo, ¿no? Luego también, pero al principio muy habitual, ¿no? Noto cualquier sensación, cualquier síntoma extraño, cualquier cosa en mi cuerpo y está progresando la enfermedad. Esto es un síntoma nuevo. Este síntoma va a hacer que yo tenga que dejar de caminar o que tenga que dejar el trabajo. O esa ansiedad, esa incertidumbre es bastante habitual también en las personas con esclerosis múltiple. Llevamos ya, me parece que son 4. ¿Cuáles de ellas has sentido alguna vez? Porque es bastante probable, me atrevo a decir, con todas las diferencias abismales que puede haber entre unas y otras personas con esclerosis múltiple, es bastante probable que hayas tenido algún momento de esto. Una ansiedad de mayor o menor grado, que haya necesitado tratamiento o no, etc. Pero es muy probable que alguna de estas... Pero espera, que hay más. Otro tipo de ansiedad, que esta es muy habitual, es lo que se llama ansiedad situacional. ¿Por qué se llama así? Porque es la que tiene que ver con las situaciones, con aquellas cosas que veníamos haciendo en nuestra vida de forma habitual, sin darles mucha importancia la mayoría de las veces, y de repente, a raíz del diagnóstico y o de los síntomas que tenemos y demás, empiezan a provocarnos preocupación, agobio, ansiedad, como por ejemplo, algo muy habitual es el tema del trabajo.
voy a poder trabajar, no voy a poder desempeñarme, qué va a pasar. El tema de las reuniones sociales, familiares, etcétera, me van a aceptar, voy a poder seguir montando en bicicleta, quedando con mis amigos a jugar al fútbol, lo que sea. Ese tipo de situaciones, cómo me voy a ver, cómo me van a ver los demás, ese tipo de cosas puede generarnos muchísima ansiedad en nuestro día. Te cuento, esta es quizás la más importante y es lo que se denomina ansiedad crónica. ¿Por qué? Pues porque es cuando ya uno vive permanentemente con ansiedad. Vive permanentemente con ansiedad, puede producirse por algunas de las lesiones que a veces tenemos las personas con esclerosis múltiple, que es que hay cosas que son situacionales, pero hay otras cosas que tienen que ver con nuestras lesiones, con las lesiones que tenemos en nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y eso puede hacer que nos sintamos ansiosos de forma habitual. También tener que ver con la presión de tener que convivir habitualmente con una enfermedad crónica que a veces se porta bastante mal con nosotros. Y esa continua incertidumbre, esa suma de todos estos factores que he ido diciendo, ¿no? Desde el principio hasta el convivir diariamente con la enfermedad, el desempeño, todas esas cosas puede desembocar en una ansiedad crónica. Y otro tipo de ansiedad más, que tiene que ver con algo de lo que ya hemos dicho, puede englobarse o puede repercutir en esta ansiedad generalizada, etc., es lo que tiene que ver, la ansiedad que llamaríamos relacionada con el apoyo social. Ahí entra esa ansiedad, ese malestar, ese fastidio, ese todo que a veces nos provoca cómo reaccionan nuestros amigos, cómo reacciona nuestro entorno familiar, esa incomprensión a la que en tantas ocasiones nos tenemos que enfrentar, eso puede provocarnos también ansiedad. Puede ser una más o puede formar parte de todo esto que venimos diciendo. ¿Qué ocurre? Que puede que en muchas ocasiones se junten varias de estas cosas, problemillas en el trabajo, problemillas que me noto raro, que no puedo hacer cosas, problemas con la familia, falta de desempeño, tengo que dejar mis aficiones, etc. Y todo eso genera problemas de ansiedad, que es bastante frecuente en esclerosis múltiple, y para eso uno puede pedir ayuda, debe pedir ayuda. Es muy importante que seamos capaces de aceptar que estamos teniendo ansiedad, que lo comentemos con los profesionales y que busquemos ayuda profesional de médicos, terapeutas, a través de medicamentos, a través de terapias cognitivo-conductuales, etc., a través de grupos de apoyo. Estos grupos, estas asociaciones muchas veces nos ayudan a no sentirnos solos, a sentirnos apoyados, etc. Todo eso es muy importante, junto con técnicas de relajación, ejercicio físico, etc. Todo eso es muy importante para poder afrontar estos problemas de ansiedad que muchas veces las personas con esclerosis múltiple tenemos. Porque además de todo esto que he dicho, que está bastante relacionado con el diagnóstico y evolución de la esclerosis múltiple, además de todo eso, las personas con esclerosis múltiple solemos tener una vida en la que tenemos parejas, familia, hijos, padres, problemas financieros, etcétera, que generan ansiedad en el común de las personas, pero que a nosotros se nos puede sumar a todo lo demás, porque podemos sentirnos con dificultades para afrontar todo eso. Entonces, si estás sintiendo ansiedad, pide ayuda. Pedir ayuda es lo mejor que puedes hacer. Que pidas ayuda especializada. Y espero verte la próxima semana. Chao, hasta luego.